El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Bien, pues este periodo, una de las enfermedades que se ha propagado, y además de una manera creciente y a veces alarmante en algunos lugares, es el COVID. Pero voy a hacer referencia a otra enfermedad. Recuerdo era muy raro, hoy es como más común y preocupante, que de repente el amigo, el familiar cercano, el conocido, el vecino, mi amigo, de repente que tiene cáncer. Hay en la iglesia un caso de una muchacha que de hecho está en proceso de canonización, Chiara Luce Badano. Ella era tenista y le gustaba pues ir a entrenar, estar con sus amigos los fines de semana, ir a echar algún raquetazo, jugar tenis, y de repente en una de las jugadas su amiga le envió un pelotazo y ella pues no lo agarró, no lo tomó y le pegó. Entonces ella comenzó a sentir un dolor pues normal, además una pelota de tenis seguramente le dolió, pero bueno, le pidió a su amiga disculpas, no pasa nada, un accidente como puede pasar en cualquier otro deporte, un balonazo en fútbol, y siguieron, pero el dolor siguió, y no ese día sino al día siguiente y al día siguiente. Entonces ya preocupada, junto con su madre van al doctor y: señorita, por favor necesitamos que sea fuerte, tiene cáncer. Y además un cáncer avanzado. Es por ello que ese dolor le continúa. El cáncer va carcomiendo la carne. Lo que sucede es que va matando diversas células y va propagando la enfermedad. Y es lo que hace tan terrible el cáncer. Y si nos espanta el cáncer físico, también hay un cáncer espiritual. Y es lo que nosotros escuchamos en la primera lectura. Y les voy a poner en contexto. Lo que nosotros escuchamos viene del libro de Samuel. ¿Qué pasó antes? Resulta que David, que era un niño y que era débil, la Sagrada Escritura era la manera de escribirlo. Para decir que era débil, decía que era bonito, porque estaba delgadito, estaba con su cabellito, entonces era como el niño chiquito, el bonito, el débil. Y fue el niño, el débil, el que mata a Goliat. Y por supuesto todo el pueblo de Israel vence ese día, entran los filisteos, los derrotan, es una victoria aplastante del pueblo de Israel. Y entonces, ¿a quién cargan en hombros? A David. Y el rey Saúl, aunque es el rey, y todo mundo pues que debería darle su felicitación y nada, lo dejan solito. Y entonces comienza la envidia. Y está la envidia que cambia completamente al rey Saúl. Él había sido elegido por Dios como el primer rey de Israel, pero fue tanto lo que había sentido en contra de David, porque Dios se había manifestado a través de él, y eso no lo soportaba Saúl. No soportaba que otro podía llegar a ser mejor que él, y que había sido tan favorecido por Dios como lo había sido él. Saúl había sido ungido rey, había sido nombrado pastor del pueblo de Israel, y ahora un niño, un chamaquito,
resulta que es más reconocido que yo, y eso le duele al rey Saúl. Bueno, pues fue este cáncer espiritual lo que le fue matando hasta que, y ese es el peligro de este cáncer espiritual, que es la envidia, hasta llegar incluso en su corazón a desear la muerte de David. ¿Hasta dónde puede llegar la envidia de carcomer precisamente la vida espiritual, el corazón de cada persona, hasta llegar a, como nosotros decimos, ¿cómo fui capaz de hacer esto? Pues sí, efectivamente, porque uno llega a quedar completamente ciego por el enojo, por la envidia, por la tristeza de no poseer algo, que nos lleva precisamente a hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos. Pero existe la cura. ¿Qué fue lo que pasó con el rey Saúl? Él no quiso continuar, él continuó con esa envidia, se encerró completamente en sí mismo y le llevó a hacer, vamos a decirlo así, ¿no? Cosas en contra de Dios, locuras. Llegó, por ejemplo, a sentirse abandonado de Dios. ¿Por qué? No porque Dios lo haya abandonado, sino porque ya no lo felicitaban. Entonces, como ya no me felicitan, Dios no está conmigo. Entonces piensa que Dios lo ha abandonado y va a consultar a un necromante, es decir, a consultar a los muertos. Gran error. Otro de sus errores del rey David del rey Saúl fue decir, yo estoy por encima de todos, por lo tanto incluso por encima de los representantes de Dios. Y llegó a realizar un sacrificio que le correspondía únicamente a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque yo soy el que manda. Entonces ya en ese momento se había encerrado tanto en sí mismo que lo corcomió, que lo mató propiamente la envidia. Bueno, ¿cuál es la cura? Porque sí existe la cura, gracias a Dios. Es lo que le faltó al rey Saúl, es reconocer las gracias que Dios nos ha concedido y reconocerlas en el otro. El felicitar, el poder decir gracias Señor por lo que me diste y por lo que has concedido a los demás. Y es que el agradecimiento requiere muchísima humildad. El reconocer implica darse cuenta, es detenerse, es admirar las maravillas que Dios ha hecho a través de mí y las maravillas que Dios ha permitido que haga a través de los demás. Cuando uno agradece, entonces se coloca en el justo lugar. Este es mi lugar. ¿Y qué creen? Uno se da cuenta cuando agradece y dice, no es el principal. Efectivamente, porque el lugar principal le corresponde a Dios. Bueno, así que si tenemos dentro de nuestro corazón este cáncer que nos va carcomiendo el alma, con muchísima paz, con tranquilidad, pedirle la ayuda a nuestro Señor y detener un momentito. Ojalá que podamos buscar un momento para reconocer lo que Dios ha hecho en mí. Eso fue lo que le pasó a la Santísima Virgen. Ella en un momento se detiene, contempla las maravillas y escuchamos su canto. Con esto termino. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque hizo cosas grandes en mí el que todo lo puede. Santo es su nombre. Ojalá que con este ejemplo de la Santísima Virgen María nos ayude a seguir adelante con esta misión que nosotros tenemos, dándole gracias a nuestro Señor y evitando toda envidia. Que así sea.